Bien, a continuación vamos a hablar la segunda parte del tema de las reformas borbónicas y en estos momentos vamos a hablar sobre reformas territoriales y reformas comerciales. Empecemos en el caso de las reformas territoriales. ¿Cuáles son los objetivos de las reformas territoriales y otros cambios territoriales propuestos por los reyes borbones? A ver, vamos a ver un poquito el tema del virreinato del Perú. Entre el siglo XVI y XVII, ¿qué territorios abarcó el virreinato peruano? En el siglo XVI y XVII, desde Panamá hasta Chile, Argentina, excepto la colonia de Brasil y la comandancia o capitanía militar general de Caracas o Venezuela. Pero los borbones se dieron cuenta de algo, que no se puede administrar todo un solo territorio cuyo poder lo ejercía el virrey del Perú. Para ello, ¿qué hizo los reyes borbones? Crearon nuevos virreinatos y capitanías. ¿Con qué objetivo? Para mejorar la administración, es decir, el gobierno, y para de una manera debilitar muchos privilegios que tuvieron los criollos en cargos públicos y la corrupción que siempre ha estado presente en las autoridades virreinales. También otro objetivo que tenían los borbones en estas reformas territoriales era la presencia de ¿qué? La creación de capitanías. ¿Cuál es el objetivo de las capitanías? Las capitanías eran gobernaciones militares cuya función ¿cuál era? Defender los virreinatos, las posesiones españolas en su imperio frente a la amenaza de Inglaterra. ¿Debido a qué? Debido a su influencia comercial. Ahora, introducción de mercancías. ¿Cuáles son las aplicaciones que ha hecho los borbones con respecto a las reformas territoriales? Vamos a ver acá, miren, este es el mapa de Sudamérica del siglo XVIII. Vamos a hablar de ¿qué? De desmembramiento territorial del Perú. Quiere decir que van a aparecer nuevos virreinatos, nuevos territorios, como el virreinato de Nueva Granada, que actualmente corresponde a la República de Ecuador, Colombia y Venezuela. La capital del virreinato de Nueva Granada es la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la consecuencia que trajo la creación del virreinato de Nueva Granada? La pérdida parcial, momentánea, temporal de 3 provincias actualmente peruanas: Tumbes, Jaén, que actualmente sería Cajamarca, y Maynas, que sería Loreto. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato tuvo una finalidad: que toda la extracción mineral de plata en la mina de Potosí va a facilitar la ruta comercial hasta Buenos Aires, que es un puerto, y de ahí se va directamente a la península ibérica, es decir, a España. Y la consecuencia que trajo la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿cuál es? Es la pérdida de dos territorios. Una de ellas es el Alto Perú, que ahora se llama Bolivia, y la pérdida temporal de la provincia de Puno, que a posterior, en 1795, va a ser reincorporado al Perú. Ahora, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar que Potosí pase a depender, Alto Perú, que es Bolivia, a Buenos Aires, y se va de una manera que va a cortar la ruta comercial tradicional llamada la Ruta de la Plata, donde ahí se enriquecían muchos arrieros, transportistas de mercancías. Mayormente eran ¿qué? Eran caciques. Uno de ellos, ¿quién era? José Gabriel Condorcanqui, llamado también Túpac Amaru II. Ahora, en el caso del Brasil, vamos a hablar que España y Portugal, ellos van a un acuerdo para evitar que el contrabando portugués a las colonias españolas, y para ello, ¿qué se va a crear? Se va a firmar un tratado llamado el Tratado de San Ildefonso, donde España le da un pedazo de selva a Portugal y así Brasil comienza a crecer su territorio. Y finalmente, el último, ¿cuál es? La Capitanía General de Chile, creado en 1796. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que el Perú va a perder la administración directamente del territorio chileno. Vamos a entrar también a hablar de las reformas comerciales. Recordemos que el monopolio comercial que implantó España con América, solamente 3 puertos se beneficiaron con este monopolio comercial. ¿Cuáles son?
Cádiz en España, otro es Veracruz en México y Callao en el Perú. Entonces, un objetivo es debilitar estos comerciantes y también de pasada proteger su comercio y su industria frente a la amenaza de potencias extranjeras. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar los Borbones? El navío de permiso, establecido en el año 1713 a raíz del Tratado de Utrecht. Entonces, Utrecht es una ciudad holandesa que por el cual España le concede el permiso a Inglaterra, como se llama, navío de permiso, permiso para navegar, que Inglaterra puede comercializar con las colonias hispanoamericanas una vez al año. Pero esta medida fracasa y se va a retomar otra política comercial que es el navío de registro. Su nombre lo dice, registrar para navegar. ¿Qué va a registrar? Mercancías inglesas principalmente, que ellos están obligadas a ir a un puerto español a registrar sus mercancías con una capacidad de 500 toneladas métricas de mercancías para luego pasar, ¿qué? Pasar a comercializar con las colonias americanas. Pero el contrabando inglés era muy persistente, entonces Carlos III, en 1778, el rey Carlos III va a establecer la ley de libre comercio, que por el cual es la apertura de todos los puertos de España y los puertos de América para comercializarse entre sí. Pero esta para libre comercio tiene mucho cuidado, porque si hablamos libre comercio, tenemos que decir que es entre todos los países, pero acá en este caso, libre comercio lo aplica a todos los puertos del Imperio Español, ya sea de España y de América. Entonces, ¿el puerto de qué? El puerto del Callao se debilita, va a favorecer el puerto de Guayaquil, el puerto de Valparaíso que está en Chile, La Habana, que es Cuba, Cartagena de Indias, que está en Colombia, y se van a ¿qué? Comercializar todos con todos. Vamos a hablar ahora de las reformas administrativas. Vamos a la reforma de gobierno. ¿Qué buscan los Borbones? Un mejor gobierno ordenado y debilitar la corrupción, principalmente de las autoridades aquí en las colonias. Hay que tener en cuenta algo, que los Borbones, en su política imperial, hemos dicho que el rey va a tener una mayor intervención en las colonias. Para ello va a nombrar mayor autoridades de España, peninsulares, para dirigirse a América y tener gobierno. ¿Esto qué significa? Que los criollos van a ser desplazados mucho de cargos públicos. ¿Y lo van a qué? Y lo van a reemplazar los mismos españoles peninsulares. Otro objetivo, ¿cuál es? Liquidar un gobierno odioso, repudiado, rechazado en el Perú. ¿Cuál es? Los corregidores, que ya hemos hablado en el tema de virreinato del Perú. Pero sabemos nosotros que en 1780, en plena política de las reformas borbónicas, se rebeló en el Cusco José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II. Esta rebelión, que vamos a hablar en la próxima clase, tuvo una consecuencia, a pesar que esta rebelión indígena fue aplastada y derrotada, pero tuvo efectos políticos. Por ejemplo, en 1783 se creó la Audiencia del Cusco, que es una audiencia subordinada que va a depender de Lima, pero va a tener autoridad judicial todo casi que la parte sur del Perú o surandino. Otra obra, ¿cuál es? Otra obra es la eliminación de los corregidores. Ya hemos hablado de los abusos, la corrupción de esta autoridad. Por ejemplo, vamos a hablar de que el cobro de los tributos indebidos a los indígenas. Vamos a hablar de los sobornos que el corregidor a muchos indígenas aplicaba para no ir a la mitad minera, por ejemplo, en las minas de Potosí o en las minas de Huancavelica. En 1784, entonces se suprime el corregimiento y que se va a crear las intendencias. Estas intendencias es lo que se llamó comúnmente los departamentos, es decir, que estas autoridades tenían que gobernar en un territorio determinado. Estas intendencias se van a dividir en 8 partidos, es decir, lo que ahora se llama los departamentos del Perú, bueno, ahora se llaman regiones. ¿Cuáles son? Lima, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco, y la última intendencia que se creó fue la intendencia de Puno, que va a ser reincorporada al Perú en 1796,
se va a hacer incorporar. Recuerden que